Padre Dios Creador, te adoro. La paz sea con ustedes, hermanos. Voy a continuar con estas exposiciones para esclarecer todo ese enredo de creeres que nos tiene confrontados. En verdad, cada raza se ideó su propio Dios, su propio nombre de Dios específico de ellos, y le ideó atrás de él un relato. Ese relato no es literal. Ningún relato que está atrás de un enunciado divino es literal, ya que estos relatos espirituales fueron redactados a partir de personas mistéricas, o sea, estudiantes de las cosas celestiales, que no escribieron en verdad una literalidad, debido a que la intención de ellos era esconder la esencia de lo que estaban revelando. Así que no hay que tomar literal o histórico en verdad ningún relato o enunciado divino de ningún Dios. Las escrituras que conocemos fueron permitidas por la voluntad y el plan del Padre, porque la vida es una escuela donde hay que descifrar las ecuaciones de la misma vida y así presentar aptitudes en el desarrollo y presentación de los talentos. La parábola de los talentos de los evangelios es una ilustración esbozada que quiere indicar cosas que no están al alcance de todos, y la misma Biblia dice: hay cosas que solo son y pueden ser dadas de conocer a algunos, mas no a todos está permitido. Así que solamente los que no profundizan se confrontan entre sí al no comprender los verdaderos enunciados que quisieron expresar los místicos o los mistéricos o los filósofos de todas las eras. Por eso vamos a estudiar unos enunciados antiguos y actuales para comprender que en verdad esos que fundaron esas creencias para su propia raza, la intención de ellos fue dar a conocer revelaciones. La misma Biblia habla de simbologías, alegorías, metaforismos, figurancias, parábolas, etcétera, etcétera, ya que es un libro para el que comienza y para el que ha avanzado muchísimo. Es un libro como otros que fueron permitidos por nuestro Padre Dios para calificarnos en nuestras aptitudes de dedicación y empeño. Gracias. Vamos pues a examinar unos enunciados específicos con sus dioses específicos
y con nombres específicos. No es que haya muchos dioses, solamente hay diversidad de enunciados procedentes de las diferentes razas y de las diferentes etnias y de las diferentes filosofías. Tenemos aquí a Vishnu. Vishnu. Esta palabra se puede escribir con H, Vishnu, y está revelando el carácter humano de una deidad insinuada o esbozada. Y si las personas conocen el lenguaje de los símbolos, van a hallar el hilo de Ariadna. Es una cosa muy intrincada, es algo muy difícil, pero no imposible. Y así podrán leer en lo que quisieron expresar cada mistéricos, cada monjes, en sus pinturas o en sus grabados o en sus inscripciones, incluso en sus esculturas en lo antiguo. Aquí podemos ver a Vishnu. Vishnu es la mismita declaración del Padre y de Jesucristo. En la Biblia se habla de que el Padre está en Jesús. Jesús mismo dice: quien me ve, ve al Padre. Es una manera, vuelvo a repetir, metafórica de expresión didáctica sublime o espiritual. Aquí podemos ver a este dios hindú, Vishnu. Perdón. No es que hubiera un dios con 4 brazos, no. Vuelvo a repetir, este es un material didáctico espiritual que dice: quien me ve a mí, ve al Padre. Es que el Padre conforma todo. Y la misma Biblia habla de que para que, así como yo estoy en el Padre, usted, como el Padre está en mí y yo estoy en el Padre, ustedes puedan estar en nosotros, en una comunión de espíritu en armonía. Son hablares alegóricos, pero a la vez que encierran una verdad de que el Padre es todo, y entonces todo está en el Padre, pero de una manera virtual, podemos decir, de creación, de como los hindúes hablan de Maya o ilusión. Y aquí podemos ver que Vishnu está parado sobre una roca cuadrangular. Esto habla en el lenguaje de los simbolismos elevados de que está sobre la tierra y se está formando unidad con este cuadro, como aquí. Está diciendo la misma que hablan los hindúes, que Krishna es Maya y Maya procede de Krishna. Por eso aquí el Dios Vishnu, que es otro enunciado que está incluso en la multiplicidad de expresiones paralelicas de la India. En la India hay multiplicidad de enunciados, pero en verdad
son uno solo, nada más diversificado por diferentes regiones, podemos decir regiones. Él, si se le ven a Vishnu 4 brazos, está hablando esta escultura, la cual no fue ideada para ser adorada por el pueblo, que no profundiza, sino para instruir a los interesados de que hay un hombre que asume la autoridad de Dios. O sea, por eso podemos ver aquí un Vishnu con 4 brazos. Igualmente lo podríamos ver con 6. Entonces se leería de otra manera diferente, que hay algo atrás de él. Además que hay, por ejemplo, la fuerza del espíritu, o el hombre Dios, y el Dios, el bien, la autoridad que está en él. Teníamos pues 6 brazos. Pero aquí podemos ver a Vishnu, es la estatua de Vishnu, que no es un ídolo en su origen, sino que era una expresión, para los que leen, de un hombre que es el enunciado después en otras creencias como un Mesías, o sea, un hombre que implantaría el orden, a restablecer cuando hay demasiado caos. Este es el Vishnu que enunciamos. Este es el hombre Dios, o sea, el hombre dignificado, el hombre divinizado. No es que Jesús o Krishna o Vishnu, Odín, Pan, Quetzalcóatl, Kukulcán o Hormuz sean dioses. Ellos están en sí dignificándose con la autoridad conferida por el Padre, como para representarlo y hablar. Aquí podemos ver el rollo de parte de él. Podemos ver aquí que este Vishnu tiene cuerpo, ¿cómo se llama? Andrógino, porque está expresando que Vishnu es a la vez la Maya, o sea, es el foco donde se da la realidad, la percepción conjunta de todos los humanos. Por eso es su cuerpo como afeminado, pero es que es una manera de hablar alegórica. Y podemos ver aquí cinturón, atributo, una piel de serpiente. Es su cinturón, una piel de serpiente, que lo está presentando a él como un dominador de las debilidades rastreras que acosan a los humanos, a los hombres y a las mujeres. Ese es su galardón de que mató a lo serpio, o a las debilidades, a los defectos. Y aquí vemos a Vishnu, atributos de collares, que eso también tiene significación. Podemos ver este collar en el cuello de él como hojas o como plumas, quiere decir galardonado con atributos y dones divinos.
y podemos ver su corona de tres pasos. Aquí podemos ver 1, 2, 3 y podemos ver en las manos de él una caracola de llamado. Podemos ver aquí el rollo de la ley, de la norma, de la ética, de la moral. Y aquí tiene algo, pero no se puede ver bien. Y aquí se le quebró algo. Bueno, pues no podemos saber qué era, etcétera. Podemos ver atributos y lo podemos ver con los ojos entrecerrados. Todo eso tiene una significación. El hombre, que es unidad con lo terrestre, que es lo cuadrangular, horizontal, cuádruple, cuaternario. Entonces, esto ya está bien explicado. Ahora vamos a repasar qué es lo que se habla de él aquí. Dice, nombre y etimología. Vishnu, en el sistema AITS, Alfabeto Internacional para la transliteración de sánscrito. Aquí está. En escrituras de Devanagari del sánscrito, pronunciación Vishnu con H. En idioma sánscrito. En los idiomas actuales de la India, como el bengalí, el hindi, el maratí o el urdu, se pronuncia Vishnu. La pronunciación usual españolizada es Vishnu, sin H. Etimología podría significar omnipenetrante o trabajador. En alguna forma de sánscrito antiguo en el Rig Veda, textos de mediados del segundo milenio antes de Cristo. También podría significar omnipresente. La primera aparición de Vishnu se encuentra en el Rig Veda, el texto más antiguo de la India, de mediados del segundo milenio antes de Cristo, transmitido oralmente, porque en la India no se había inventado aún la escritura, por eso sus representaciones eran inscripciones y por medio de figuras. Allí se le presenta como un dios menor, igual como se presenta a la literalidad, podemos decirlo, a Jesús, secundario a otros dioses rigvédicos, o sea, otros enunciados diferentes dentro de la misma cultura hindú. Varios siglos después, en el Atharvaveda, fines del milenio segundo antes de Cristo, se describen a sus dos esposas, Aditi y Shambhali, y su hijo Kamadeva. Quien lee le será muy tormentoso para él tratar de descifrar qué están diciendo, ya trasladado al enunciado de Jesús, cómo es que Jesucristo fuera a tener dos esposas y además un hijo. Voy a explicarles eso. A Aditi hay que tener en cuenta que es otra alegoría. No es una mujer. Aquí está, y Shambhali y un hijo, Kamadeva. No podemos aceptar
notar que Jesucristo tenía 2 esposas y además un hijo. Esto se lee en lo espiritual de esta manera. Nos vamos a investigar el enunciado de Aditi y de Sinibalí y del hijo de él, y vamos a encontrar que estas diosas son ilustraciones metafóricas, por ejemplo, de la virtud y de la constancia. Y su hijo, el hijo de Jesucristo, es lo divinizado que logra él mismo. O sea, él se da a nacer, él mismo, él nace como él, su propio hijo de él, su resultante de él como hijo. O sea, una nueva persona. Así es como se leía en los secretos espiritual. El que se escondieran estas cosas era para protegerlo de los incrédulos que blasfeman y hablan, y así alejarlos de estas cosas sublimes, divinas, celestiales. Su hijo Kamadeva. Deva es una terminación de dioses. Deva, o sea, algo divino. Deva, Kama, es otra significación de los aspectos, podemos decir, de las fuerzas, del ímpetu, de la pasión, del vigor sexual transmutado, el vigor de ánimo y de impulsos enfocados hacia un hombre cuyo nombre sería Kamadeva, devas, de los dioses. Dios, Kamadeva. Ka, espíritu. Majestuosidad. De, divino Deva. Deva. Con el paso de los siglos, su parentesco fue variando. En el Mahabharata, siglo III antes de Cristo, su hijo Kamadeva sería el hijo del dios Dharma. Aquí Dharma se refiere a el dios Dharma, que se le puede dar también una figura para hablar alegóricamente y metafóricamente de él. Dharma quiere decir las buenas acciones, o sea, un dios del bien, del Dharma, del sacrificio, de la dedicación. Esto se lee tan intrincado como la mitología griega. Y Dharma, y en el Bhagavad Purana será el hijo del dios Shiva. El hijo del dios Shiva. Aquí vemos otro dios que sería Shiva, o sea, un dios más alto que Vishnu. Es una referencia hacia que Vishnu nace de Shiva. Aquí el dios Shiva está personificando al Padre, el Dios terrible, el Dios del poder, de la destrucción, del fuego, pero que sin embargo es inocente, compasivo, bondadoso, y se enoja y perdona. Es el Dios Shiva. En el Mahabharata y los Puranas, ya las esposas de Vishnu son Lakshmi y Sri, e incluso Sarasvati,
que vendría a ser la esposa de Brahma. Entonces aquí habla de una manera excesivamente profunda que no fue revelado antes para las significaciones de estas cosas. En verdad solamente hay un Dios, un dignificado, el Hijo de Dios y el Espíritu que conforma lo perceptible, la malla, la ilusión, pero que toma diferentes nombres, asume diferentes nombres didácticos, espirituales y también filosóficos, eso interior, teóricos. Lakshmi es la diosa de la fortuna. ¿Por qué Vishnu es el esposo de Lakshmi? Porque Lakshmi representa a la fuerza de la fortuna, del privilegio, de la honra que le es conferida a él y viene a asumir como donde está establecida la mayor fortuna con él, allegándose más a él que a cualquier otra persona. Entonces él se convierte el más cercano de Lakshmi y de Sri y de Saraswati, que es la dispensativa de todo. Saraswati, que en otras maneras sería la esposa de Brahma, que es de referencia a lo espiritual, es la que estructura todo, la que dirige todo, la que confiere todo. Esta es Saraswati. Para poder entender eso hay que profundizar en los enunciados que están atrás de cada de estas diosas y cada de estos dioses y cada de estos enunciados. Vuelvo a repetir, son formas no literales de expresar conocimientos sublimes para que los monjes, o sea, los de los monasterios, les sirvieran de estudio, de ejercicio, de reflexión, de elevación a partir de sus dedicaciones y contemplaciones. En los Puranas, Vishnu se convierte en uno de los dioses más importantes porque el Purana se está refiriendo expresamente a Vishnu. Hay otros libros que no se están refiriendo a Vishnu, sino a Brahma, o se están refiriendo a Vishnu, o se están refiriendo a Purusa, o se están refiriendo a Ganesha, o se están refiriendo a Brahma, etcétera, etcétera. Aquí en los Puranas es un libro críptico que se refiere a Vishnu. Por eso se convierte en ese libro en uno de los dioses más importantes y pasa a formar parte de la Trimurti, tres formas. Aquí habla otra vez en lo que insinuaron los apóstoles en la Biblia acerca de la Trinidad, por eso derivado en las concepciones cristianas primeras, unos creeres acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu, porque es algo que encontraron a la par, o sea, todos llegaron a unas mismas conclusiones, aún estando separados en diferentes razas, en diferentes etnias. Esos
esotéricos que estudiaron y que lograron un resultado de comprensión. Por fuerza llegaron a parecidas comprensiones, y esas comprensiones las hallaron reveladas por Dios, y por la maravilla de la relatividad, en el sol como el Padre, en el Hijo como el lucero de la mañana, como en la luna en la madre, haciendo una síntesis en la tierra, o sea, lo que es la terrenidad, y las estrellas como los demás hombres, que son productos de esa luz que proviene del Padre Dios, nuestro Dios, y la cual reflejamos en forma de luz, de luminosidad, de espíritu, y que lo que nos da posibilidad a que podamos existir y podemos percibir. Brahma, el creador, en la modalidad de la pasión; Vishnu, el preservador, en la modalidad de la bondad; Shiva, el destructor. Todo eso no se contradice para nada en cualquier enunciado de otra raza. No se puede contradecir, porque son enunciados mismos, solamente con diferente modo de ocultarlos, en forma de figuras, en forma de alegorías, en forma de figuras, en forma de metaforías, en forma de ecuaciones, en forma de mitologías, etcétera, etcétera. Pero aquí está claro, aquí está muy claro que Brahma, o sea, lo espiritual, en la modalidad de la pasión, de la dedicación, de lo que es espiritual, en esa atención, en esa fijación, y Vishnu, el preservador, en la modalidad de la bondad. Aquí está hablando de la bondad de Jesucristo, y Shiva, o sea, el Padre, el destructor, el de la justicia, el que al final tiene el juicio y el decreto para destruir el mal, en la modalidad de la ignorancia. Es el que actúa en el nivel de las acciones bajas para destruir, pero aquí Vishnu sería el personaje central que rige en la terrenidad, ya que siendo hombre tiene que regir en la terrenidad, en la cuaterneidad. El Padre vive en otra dimensión de las fuerzas, de los poderes, de las potestades, y Brahma vive en un nivel sutil, o sea, son las inspiraciones, son las intuiciones, son lo que se siente para percibir una verdad. Ese es Brahma, nada más que habla ahí en figuras. En verdad solamente el Rey, el único Dios, el único es el Padre Dios, nuestro Padre Dios. Lo demás deriva de Él, como su emanación, como donde Él gobierna en verdad todo, dando sus estructuraciones en base a ciclos. Estamos en el ciclo de la prueba, en el ciclo de la tentación, en el ciclo de la incertidumbre, en el ciclo
de la penumbra, en ciclo de la permisión de los libres albedríos para elegir o escoger como hombres libres, ya sea el bien o el mal. Es la total libertad de los hombres, porque Dios no hace ninguna imposición, sino que ha dejado a los hombres para que vivan de acuerdo a como ellos decidan, pero recibirán en sí los premios o los pagos de consecuencias, de castigos que se atraerán sobre ellos. Por eso se les ha permitido a las autoridades humanas gobernar y regir, personificados en los presidentes mundiales, en la Organización de las Naciones Unidas, porque es una dirigencia de hombres, de los que se consideran ellos los que han logrado más que todo destacar. Podemos decir los patriarcas mundiales, pero que sus dirigencias, por ser un ciclo tenebroso, se inclinaron hacia la invención en sus libres albedríos. Eso ya se sabía, o más bien ya lo supo el Padre Dios, que todo lo sabe, y por su bondad inmensa plasmó en las Sagradas Escrituras lo que sucedería. Eso puede ser conjurado, eso puede ser evitado saliendo del espíritu interior del hombre mismo, para que con su divinidad adquirir las fuerzas del Padre Dios y anular eso que se viene por obviedad de que los hombres, al dejarse libres, se inclinarían a los placeres, a los goces, a las comodidades, priorizándose ellos mismos egoísticamente y actuando en perjuicio de los demás y de terceros, perjudicando el planeta, los ríos, los lagos, las lagunas, la atmósfera, a las otras personas, produciendo medicinas enérgicas de los laboratorios, las cuales curan una cosa pero flagelan otra, flagelan otros órganos, y así la humanidad se va encaminando lento, paso a paso, a largo plazo, hacia una desestabilidad, hacia una mutación, hacia una debilidad biológica progresiva que los meterá más y más en dificultades y que debilitará todos sus centros, y llegarán cánceres, nuevas enfermedades, y saldrán hijos perjudiciales para la misma vida, y se convertirá esto en un círculo vicioso que complicará todo, y al final, como ya lo estamos viendo, que estamos inmersos en una crisis global, económica, alimentaria y de salud por todos lados. ¿Por qué? Porque los caminos que hemos tomado nos han llevado allí. Por eso la humanidad debe de sacar provecho de esas profecías que fueron dadas como una presentación para así hacer algo milagroso, increíble de parte de los hombres, y abortar esos caminos y así impedir que eso suceda. Eso se puede lograr con un cambio
drástico, con una determinación que salga de todos en conjunto para ya no seguir en caminos equivocados o perjudiciales. El ser verdaderamente divino debe de razonar siempre, debe de pensar siempre si con sus acciones va a causar un efecto a lo demás, y en su conciencia él debe de corregir cualquier error o cualquier desviación. Organización de las Naciones Unidas, detengan el avance del progreso que ya bastante perjuicios, destrucción y afectación ha causado contra nuestro hábitat, y en verdad nos va a destruir. No hay otra salida, no la habrá mientras se persista, se insista en seguir adelante en estos caminos que están afectando toda la globalidad. Entreguen ya sus dirigencias, eso es lo que producirá ese milagro de conjuración y anulación de las profecías horribles que han sido vaticinadas, pronosticadas con antelación para que caigan sobre nosotros. Entreguen esas dirigencias a hombres capaces, representantes de la naturalidad, para que en un camino contrario a lo que se hace, ellos rectifiquen, enmienden todo lo que está mal hecho, y así vuelva a ser instaurada la estabilidad, el equilibrio y el funcionamiento correcto de los climas y de los ciclos, y la naturaleza se renueve y Dios nos perdone. Entreguen esa dirigencia a sabios humanos, a los máximos representantes del avance espiritual, y ellos podrán en conjuntos discernir qué es lo que se debe hacer. Para empezar, destruyan ustedes todas sus armas, las que están apuntándose unos contra otros, odiándose. Todos tenemos el mismo origen, todos somos una misma familia. En una familia no puede haber armas en manos de los individuos apuntándose unos contra otros. Eso sería una familia irascible y fea. Por favor, que no haya más fronteras, que no haya más impuestos, que no haya más latifundios, que no haya más terratenencias, y que sean liberadas las playas, que no se hagan construcciones a las orillas de las playas. Las playas son exclusivas de Dios, no pueden adueñarse de los mejores lugares. Eso es pecado, eso es una ofensa, y esa es una apropiación indebida. Lo que más está hoy por hoy perjudicando al mundo son los trillones de automóviles. Eso debe de corregirse inmediatamente, reduciéndolos al mínimo y usándose solamente en casos por demás urgentes, para su uso de traslado forzoso hacia alguna parte de las familias que en su necesidad inevitablemente tengan que recurrir a ellas. Los automóviles son cada uno una estufa.
quiere decir que quema, que tiene calor, que está expidiendo calor, y eso está recalentando el planeta y convierte en nuestro hábitat en un invernadero artificial en el cual son cambiadas las condiciones y se producen algo desestructurado en una ordenación normal, automática, sino que en desajustes de calores cargados hacia un lado y de humos que también forman un espejo en el cielo. Todo eso va llevando hacia el recalentamiento interno del magma en una elevación progresiva que a fuerzas tiene que causar cambios que quizás nos parecieran imperceptibles, pero que en sus acomodos causan contracciones y terremotos y están matando hermanos, están matando seres, niños, jovencitas, jovencitos, animales, etcétera. Están causando afectación como la que sucedió en Japón por culpa del tsunami, que para agravamiento de esto, el tsunami, las aguas del tsunami afectaron las fuentes de energía atómica y que esa radiación escapó para perjudicar aún más nuestro entorno con efectos a muy largo tiempo. Así hay muchas plantas atómicas de producción de energía que si hay un terremoto o otro tsunami pudieran agravar más y más todo esto, y además las amenazas de las abominables bombas atómicas con las que se matan las masas indistintamente, niños, jovencitas, animales, aves, etcétera, etcétera, y además con sus consecuencias colaterales que se dan cuando sucede una explosión de esas. Eso es algo indigno de los seres sensibles, de los seres inteligibles. No se empecinen más en esos ojos, pero como autoridad, como dignificación de procedentes del trono está principalmente en el Hijo, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Con el tiempo otros mitos se vinieron integrando para pasar de ser un Dios creador de la humanidad hasta un rey mortal de la ciudad de Tula, un rey mortal de la ciudad de Tula, o bien como otro dios solar al lado de su hermano Huitzilopochtli, interpretando así como este mito el traslado que realiza el sol a través de los cielos desde el amanecer hasta el atardecer por sus regidores y hermanos Tahuizcapantecutli y Xolotl, que junto con ellos es hijo de Mixcoatl y Xirmama. Solamente son modos de hablar alegóricos femenizados, pero estas son fuerzas y estas son la espiritualidad, la virtud, etc. Quetzalcóatl se compone de Quetzal, que proviene de la palabra Quetzalli, hermoso, y Coatl, que significa serpiente. Para la cultura azteca y otros pueblos náhuatl, el dios era hermano de Tezcatlipoca. Para los totlecas, en cambio, eran rivales. Sea como sea, ambos eran considerados como el ser supremo. La combinación Quetzalcóatl contiene los siguientes significados, todos relativos
a las funciones de Quetzalcóatl en la teología. Totleca, serpiente con plumas, doble precioso, ave de las edades, gema de los ciclos, ombligo o centro precioso, serpiente acuática fecundadora, el de las barbas de serpiente, el precioso aconsejador, divina dualidad, femenino y masculino, pecado y perfección, movimiento y quietud. Era también importante para la civilización teotihuacana, o sea que ellos lo reconocieron. Aquí podemos ver claramente esas correspondencias que se contestan entre sí, y podemos ver que en verdad los sacerdotes o los ofrendadores no era su intención presentar dioses, sino presentar una didáctica, una enseñanza espiritual alta para los entendidos y para los iniciados. Vamos a ver otra presentación de lo que son los enunciados. Este es un enunciado que procedió de una era reciente, y hay otra aún más reciente que es el del Corán, en el enunciado de los árabes, los cuales se dicen así mismos musulmanes. Ellos quisieron una identidad de creer y recientemente adoptaron el enunciado de Alá y Mahoma. Aquí volvemos otra vez a ver esa dualidad y esa trinidad con el ángel Gabriel que le dicta a Mahoma. Pero vuelvo a repetir, no son relatos literales, son obras místicas o mistéricas, para darlas a conocer y para que estremezcan las entrañas de lo que las buscan y de lo que las siguen. Jesús de Nazaret. Para otros usos de este término, véase Jesús de Nazaret, desambiguación. Este artículo trata sobre Jesús de Nazaret, trata de Jesús de Nazaret como personaje histórico, aunque no haya las pruebas, está tratando como un personaje histórico. Para más información sobre Jesús desde el punto de vista cristiano, véase Cristo, o sea, otro damos clic allí y puede salir otra agregación más, otra añadición. Jesús redirige aquí para otras opciones, véase Jesús de Santificación. Jesús de Nazaret, también conocido como Jesús Cristo o Jesucristo, es la figura central del cristianismo y es una de las figuras más influyentes de la cultura occidental, o sea, la de América. Para la mayoría de las denominaciones cristianas es el Hijo de Dios y por extensión la encarnación de Dios mismo. Su importancia estriba asimismo en la creencia de que con su muerte y posterior resurrección redimió al género humano. El judaísmo niega su divinidad, que es incompatible, claro, que es incompatible es incompatible con la concepción judaica de Dios, ya que ellos creen en el Padre. Una cosa es creer en el Padre y otra cosa es creer en el Hijo. Pero si los cristianos dicen que Dios está
en Jesús, ellos no lo van a aceptar. Pero Dios, el Padre, puede estar dentro de cualquier persona que ha asimilado y ha integrado en sí mismo especie de espiritualidad, de iluminación, pues la chispa que da la comprensión y la guía no es otra que la chispa original de lo que se ha dado en llevar alma. El judaísmo niega su divinidad, que es incompatible con su propia concepción de Dios. En el Islam, donde se le conoce como Isa, es considerado uno de los profetas más importantes. Jesús era profeta. Jesús como profeta si ejerció cuando él daba sus bienaventuranzas o profecías sobre el fin del mundo, es un profeta. Pero ellos están diciendo que era un hombre, que era un profeta, pero no están diciendo que fue dignificado para estar a la derecha como el hijo mayor. Eso no le quita su divinidad. Sin embargo, se habla aquí a nivel de hombre, de hombre que se transmuta en hombre Dios. Posteriormente, según la opinión mayoritariamente aceptada en los medios académicos, basada en una lectura crítica de los textos sobre su figura, Jesús de Nazaret fue un predicador judío que vivió a comienzos del siglo I en las regiones de Galilea y Judea, y fue crucificado en Jerusalén en torno del año 30 bajo el gobierno de Poncio Pilato. Al acuerdo que han llegado los historiadores que han profundizado en esto es que sí existió un hombre que fue considerado por los demás como el original Hijo de Dios. Quiere decir aquí que al no conocerlo estos historiadores y que hicieron su estudio posterior, ellos concluyeron en la posibilidad de que existió un hombre que se declaró como ese hijo mayor y que fue crucificado y así fue presentado. Pero una cosa es las especulaciones y otra cosa es la evidencia. La evidencia y otra podía ser una usurpación y otro podría ser de que fuera un relato enunciado, revelador de cosas espirituales que poco tienen que ver con la literalidad, es decir, del relato mismo, siendo una declaración de que vendrá de los cielos, acompañado de sus ángeles, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios que no se puede saber quién es o cuál es. Lo que se conoce de Jesús depende de buena parte de la tradición cristiana, especialmente de la utilizada por la composición de los evangelios sinópticos redactados, según opinión mayoritaria, unos 30 o 40 años como mínimo después de su muerte. El que los escritores
Mateo, Lucas, Juan, Marcos parezcan decir diferentes versiones, es que fueron compiladas posteriormente de sus decires por otra persona, y ya podría ser Pablo. Quizás ni Marcos, ni Lucas, ni Juan, ni Mateo siquiera se conocieron entre sí, y quizás uno de ellos o todos no eran apóstoles, sino eran evangelizadores o difusores del enunciado que gira en torno del relato cristiano. Esta Wikipedia está examinando este asunto de una manera neutral, sin inclinarse de una manera religiosa, y presentando la literalidad del suceso. Hay una posibilidad de que en verdad sí vino el Hijo de Dios, sí vino, pero si lo confrontamos con los demás enunciados, no podemos saber si es un suceso histórico o es otra transliteralidad, o sea, en forma de apéndices del Antiguo Testamento que habla del siervo sufriente. La mayoría de los estudiosos considera que mediante el estudio de los evangelios es posible reconstruir tradiciones que se remontan a contemporáneos de Jesús, aunque existen grandes discrepancias entre los investigadores en cuanto a los métodos de análisis de los textos y las conclusiones que de ellos puedan extraerse. Existe una minoría que niega la existencia histórica de Jesús de Nazaret. Aquí podemos ver una pintura de Jesús de Nazaret. Este era un color rojo, nada más que ya se decoloró. Este es el color azul y este es el libro de la ley. Esta es la Biblia. Esta es una cruz que lo está presentando como el signo de más, y esta es la aureola del conocimiento de la iluminación, y que lo está presentando a él entre las nubes de la inspiración. Y aquí hace una ademán así, esto tiene una significación. Así, el meñique es hijo, y este es el acompañante de él, Juan, y aquí tiene elevados los dedos del Padre y del juez. Pero bien, aquí podemos ver otra representación más antigua de Jesús. Podemos ver un hombre acompañado de un perro, y es un hombre harapiento. Es uno de los primeros grabados o primeras pinturas de los evangelizadores. Podemos ver aquí que calienta una olla en un fuego y está cargando sobre él
un cordero, un borrego, un cordero, una oveja. Es el buen pastor. Esos son modos de hablar alegóricos, el buen pastor. Vamos a continuar viendo aquí. Jesús en el Nuevo Testamento. Lo que figura a continuación es un relato de la vida de Jesús tal y como aparece en los 4 evangelios incluidos en el Nuevo Testamento, considerados libros sagrados por todas las confesiones cristianas. El relato evangélico es la fuente principal para el conocimiento de Jesús y constituye la base de las interpretaciones que de su figura hacen las diferentes ramas del cristianismo. Aunque puede contener elementos históricos, expresa fundamentalmente la fe. Fe se está refiriendo a algo que se cree incondicionalmente sin requerir pruebas. Esa es la fe. Es la mismita declaración del Padre y de Jesucristo. En la Biblia se habla de que el Padre está en Jesús. Jesús mismo dice, quien me ve, ve al Padre. Es una manera, vuelvo a repetir, metafórica de expresión didáctica sublime o espiritual. Aquí podemos ver a este dios hindú, Vishnu. Perdón, no es que hubiera un dios con 4 brazos, no. Vuelvo a repetir, este es un material didáctico espiritual que dice, quien me ve a mí, ve al Padre. Es que el Padre conforma todo. Y la misma Biblia habla de que para que, así como yo estoy en el Padre, usted, como el Padre está en mí y yo estoy en el Padre, ustedes puedan estar en nosotros, en una comunión de espíritu en armonía. Son hablares alegóricos, pero a la vez que encierran una verdad de que el Padre es todo, y entonces todo está en el Padre, pero de una manera virtual, podemos decir, de creación, de como los hindúes hablan de Maya o ilusión. Y aquí podemos ver que Vishnu es una escuela donde hay que descifrar las ecuaciones de la misma vida y así presentar aptitudes en el desarrollo y presentación de los talentos. La parábola de los talentos de los evangelios es una ilustración esbozada que quiere indicar cosas que no están al alcance de todos. Y la misma Biblia dice, hay cosas que solo son y pueden ser dadas de conocer a algunos, mas no a todos está permitido. Así que solamente los que no profundizan se confrontan entre sí al no comprender los verdaderos enunciados que quisieron expresar los místicos o los mistéricos o los filósofos de todas
las eras. Por eso vamos a estudiar unos enunciados antiguos y actuales para comprender que en verdad esos que fundaron esas creencias para su propia raza, la intención de ellos fue dar a conocer revelaciones. La misma Biblia habla de simbologías, alegorías, metaforismos, figurancias, parábolas, etcétera, etcétera, ya que es un libro para el que comienza y para el que ha avanzado muchísimo. Es un libro como parado sobre una roca cuadrangular. Esto habla en el lenguaje de los simbolismos elevados de que está sobre la tierra y se está formando unidad con este cuadro, como aquí está diciendo la misma que hablan los hindúes, que Krishna es Maya y Maya procede de Krishna. Por eso aquí el Dios Vishnu, que es otro enunciado que está incluso en la multiplicidad de expresiones paralelicas de la India. En la India hay multiplicidad de enunciados, pero en verdad son uno solo, nada más diversificados por diferentes regiones, podemos decir regiones. Si se le ven a Vishnu 4 brazos, está hablando esta escultura, la cual no fue ideada para ser adorada por el pueblo, que no profundiza, sino para instruir a los interesados de que hay un hombre que asume la autoridad de Dios. O sea, por eso podemos ver aquí un Vishnu con 4 brazos. Igualmente lo podríamos ver con 6. Entonces se leería de otra manera diferente, que hay algo atrás de él. Además que hay, por ejemplo, la fuerza del espíritu o el hombre. El hombre Dios y el Dios. Padre Dios Creador, te adoro. La paz sea con ustedes, hermanos. Voy a continuar con estas exposiciones para esclarecer todo ese enredo de creeres que nos tiene confrontados. En verdad, cada raza se ideó su propio Dios, su propio nombre de Dios específico de ellos, y le ideó atrás de él un relato. Ese relato no es literal. Ningún relato que está atrás de un enunciado divino es literal, ya que estos relatos espirituales fueron redactados a partir de personas mistéricas, o sea, estudiantes de las cosas celestiales, que no escribieron en verdad una literalidad, debido a que la intención de ellos era esconder la esencia de lo que estaban revelando. Así que no hay que tomar literal
o histórico en verdad, ningún relato o enunciado divino de ningún Dios. Las escrituras que conocemos fueron permitidas por la voluntad y el plan del Padre, porque la vida es una escuela. Otros que fueron permitidos por nuestro Padre Dios para calificarnos en nuestras aptitudes de dedicación y empeño. Gracias. Vamos pues a examinar unos enunciados específicos con sus dioses específicos y con nombres específicos. No es que haya muchos dioses, solamente hay diversidad de enunciados procedentes de las diferentes razas y de las diferentes etnias y de las diferentes filosofías. Tenemos aquí a Vishnu. Vishnu. Esta palabra se puede escribir con H, Vishnu, y está revelando el carácter humano de una deidad insinuada o esbozada. Y si las personas conocen el lenguaje de los símbolos, van a hallar el hilo de Ariadna. Es una cosa muy intrincada, es algo muy difícil, pero no imposible. Y así podrán leer en lo que quisieron expresar cada mistéricos, cada monjes, en sus pinturas o en sus grabados o en sus inscripciones, incluso en sus esculturas en lo antiguo. Aquí podemos ver a Vishnu.